Episodio número 2967. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este jueves 21 de noviembre. Desde abajo, en el marco de esta lección número 8, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, con el texto a memorizar de Juan capítulo 5, versículo 36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó a realizar, esas mismas obras que hago, testifican que el Padre me envió. Juan capítulo 5 y el versículo 36. La verdad es que esta semana ha sido una gran bendición. Hemos podido contar con los poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, y hoy no será la excepción porque hay un tremendo comentario completando la trilogía a la cual pues siempre nos tiene acostumbrado el doctor y pastor Franklin Martí, y también estaremos de alguna manera abordando estas lecciones que han sido una gran bendición. El pasado sábado domingo estuvimos viendo señales, obras y prodigios. En la parte del lunes estuvimos viendo la autoridad de las Escrituras. El martes estuvimos viendo profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1, y el miércoles estuvimos viendo la parte 2. Ayer miércoles, profecía del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 2. Para hoy, desde abajo. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, que de buena gana podamos no solamente captar el mensaje, sino también poder aplicarlo, que esto se refleje en una bendición para todo el que nos rodea, en especial para nuestros familiares. También pedimos que tú nos ayudes a seguir expandiendo en el conocimiento de las Escrituras, pues te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Desde abajo, en nuestro estudio del Evangelio de Juan, hemos visto hasta aquí que él muestra que Jesús es el Mesías prometido, a quien el pueblo judío había estado esperando con tanto anhelo. Sin embargo, muchos de los líderes religiosos, los guías espirituales del pueblo, eran sus mayores enemigos. ¿Por qué? A propósito, para seguir investigando e indagando al respecto, se nos invita a leer Juan capítulo 8, versículos del 12 al 30, y luego entonces, para responder a la pregunta, ¿cuál es la dinámica entre Jesús y estos líderes religiosos? ¿Qué textos explican mejor por qué muchos los rechazaron? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Juan capítulo 8, los versículos del 12 al 30. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo,
mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo, que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Ahí está lo que dice Juan 8, del 12 al 30. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿cuál es la dinámica entre Jesús y estos líderes religiosos? La dinámica es bien interesante porque son argumentos que se presentan. En un principio, ellos dicen, tú das testimonio de ti, ese testimonio no es verdadero. Y él le dijo, sí es verdadero porque yo doy testimonio de mí, es verdad, pero también el Padre, de modo que en la ley está escrito que si 2 hombres hablan de un testimonio, entonces es verdadero. Pero también añadido a eso, él dijo, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Enseñando que Jesús es de arriba y ellos precisamente de abajo. ¿Qué textos explican mejor por qué muchos los rechazaron? Muchos los rechazaron por las palabras que Jesús bien habló. Él dijo que él no era de este mundo y que ellos sí. Y por esas cosas ellos no entendieron porque ellos no eran de arriba. Básicamente esa es la parte interesante y por eso incluso se titula este tema Desde Abajo, porque desde abajo Cristo le quiso enseñar a todos los que estaban ahí y muchos creyeron precisamente. Eso es sumamente interesante. Pero la mayoría de los líderes religiosos no creyeron porque como estaban tan arraigados en las cosas de este mundo, no pudieron entender las cosas que él le hablaba acerca del reino de los cielos. Jesús dice que no lo conocen a él ni al Padre. En Juan 8:19. Deberían haber conocido a ambos, pero se engañaban a sí mismos. Estaban tan atrapados en sus propias tradiciones y filosofías que los rechazaron aún teniéndolo delante, y a pesar de los hechos y las palabras de Jesús que revelaban al Padre. En segundo lugar, Jesús les dice, ustedes son de abajo, Juan 8:23. En otras palabras, por muy religiosos que fueran, no eran hombres espirituales ni piadosos.
tenían apariencia de piedad, como dice 2 de Timoteo 3:5, pero eso era todo. Eran piadosos por fuera, pero incrédulos por dentro. ¿Cuántas personas no las hay hoy en día? ¿Cuántos no habemos? Me voy a incluir, que probablemente por fuera somos una cosa, pero por dentro somos otra. Y eso lo hace, ¿verdad? Eso lo hago yo, lo haces tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas. Es decir, todo ser humano cae a veces en este error de decir una cosa, de hacer totalmente otra diferente. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado entre lo que decimos y hacemos. Ojalá que lo que digamos sea finalmente lo que hagamos. Esto no era nada nuevo. Isaías capítulo 29, versículo 13, hablando de esta doble vida, establece: este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombres. Ahí está ese texto dando como a entender que no era algo nuevo el hecho de que ellos estaban en este error. Este mismo concepto fue repetido por Jesús siglos después, cuando dijo en Marcos capítulo 7, versículo 7, en vano me honran, cuando enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. También en Juan 8:23, Él les estableció que sus enseñanzas y mandamientos eran de este mundo. Y como Jesús dijo entonces, yo no soy de este mundo, ya era malo que estos hombres se engañaran a sí mismos, pero su situación empeoró cuando descarriaron a otros hombres. No obstante, y curiosamente, cuando Juan dice que como resultado del intercambio descrito en estos versículos, muchos creyeron en él. Pero a pesar de todo eso, ya sabemos lo que sucedió con ellos. Yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy nos trae el comentario titulado Mi tiempo no ha llegado. Bienvenido, pastor y profesor. Un tema recurrente que hay en el Evangelio de Juan es la frase que Jesucristo introduce: mi hora no ha llegado, mi tiempo no se ha cumplido. Este tema Él lo introduce en el capítulo 2, versículo 4, en las bodas de Caná, cuando María le pide que ayude porque en la boda se había terminado el vino. Y Jesucristo le dice a ella: mi hora no ha llegado. Este tema Él lo repite en el capítulo 7, cuando le habla a sus hermanos, en este caso sus hermanastros, hijos de José, cuando ellos lo están atacando, presionando para que se presente en la fiesta que tenían los judíos y que se revelara al mundo si él era el Cristo. Y Jesucristo, pues, lo que le dice es: mi hora no ha llegado. La hora de ustedes siempre está presta, pero mi hora no ha llegado. También a los dirigentes judíos, Él le dice esto en el capítulo 8, versículo 20. Mi hora no ha llegado. ¿A qué se está refiriendo Jesucristo cuando dice mi hora no ha llegado? Pues al que ha leído la Biblia puede conectar todos los puntos y pues a dar los cabos. Y pues en este caso, la mente bíblica se va hacia Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 habla de la profecía de las 70 semanas. Y nosotros sabemos que esta profecía de las 70 semanas está conectada con la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14, donde dice: hasta 2300 días de tarde y mañana, entonces el santuario será purificado. En la profecía de las 70 semanas, porque dice precisamente del versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, lo que indica que de los 2300 días hay 70 semanas determinadas específicamente para el pueblo de Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad
para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. O sea, el versículo 24 viene siendo un resumen explicativo de las 70 semanas, de lo que iba a ocurrir en las 70 semanas. Luego viene el elemento de los detalles desde el versículo 25. Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Está hablando precisamente desde el año 457 a.C., cuando se hizo el decreto de Artajerjes, o se dio el decreto de Artajerjes, hasta el bautismo de Jesús en el año 27 después de Cristo. Y entonces dice allí, bien claro, habrá 7 semanas y 62 semanas. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces dice el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, ya al final de las 62 semanas, después de ese momento, que precisamente fue en el año 31, después de Cristo. Y dice aquí que es más no por sí. El mismo Jesucristo lo dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida, nadie me la quita. Y dice, y el pueblo de un gran príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Precisamente a la mitad de la semana, desde el año 27, cuando Jesucristo se bautiza, hasta el año 34, cuando Esteban es apedreado y el evangelio se dispersa, los discípulos, los seguidores de Jesús, los cristianos, dispersan el evangelio por todo el mundo. A la mitad de esa semana, en el año 31, cesa el sacrificio y la ofrenda porque Jesucristo muere. Jesucristo entonces cumple todos los requerimientos que hay en el santuario, todos los símbolos de la muerte de los animalitos, de las ovejas, de todo lo que hay allí. Todo ese simbolismo viene a cumplirse con Jesucristo. El tipo se conoce o se enfrenta o se encuentra con el antitipo que es Jesucristo. Y por eso dice bien claro que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya esos sacrificios, esas ofrendas no tienen ninguna importancia porque Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muere y cumple todas las profecías bíblicas. Asimismo, el apóstol Pablo, en Gálatas 4:4 dijo, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El apóstol Pablo conocía esta profecía de las 70 semanas y él se dio cuenta que Jesucristo estaba precisamente viviendo y cumpliendo esta profecía, viviendo de acuerdo a esta profecía. Por esto Jesucristo lo decía bien claro, yo sé lo que estoy haciendo, yo no voy a hacer lo que la gente me diga o como la gente quiera, porque todo lo que yo hago está de acuerdo con un cronograma que mi Padre tiene. Y Jesucristo se estaba refiriendo precisamente a la profecía de las 70 semanas. Excelente, muchísimas gracias por este tremendo comentario explicando de forma magistral el concepto de mi tiempo no ha llegado en función de las 70 semanas, que repetimos es un periodo que se corta o que se extrae de las 2300 tardes y mañanas desde el año 457 a.C. hasta llegar al año 27, equivalente a la semana 69, donde es ungido el Santo de los Santos, es decir, el bautismo de Jesús, y luego continúa esa semana 69 con la mitad de la semana, en el año 31, donde se le quita la vida al Mesías y por lo tanto se hace cesar el sacrificio, de modo que el cronómetro divino demuestra que Jesús es el Mesías, poderoso. A pesar del mal desempeño de los líderes, muchos judíos fueron capaces de descubrir por sí mismos quién era Jesús. Y eso es sumamente interesante, evaluando que muchos creyeron en él, tal y como lo dice Juan capítulo 8 y el versículo 30.
se hacen entonces las preguntas finales. Primero, ¿qué lecciones extraes del intercambio de Jesús con los líderes religiosos? Y segundo, ¿cómo podemos ser de arriba y no de abajo? ¿Y cómo podemos notar la diferencia? Sobre la primera parte de qué lecciones extraes del intercambio de Jesús con los líderes religiosos, es que muchas veces nos encontramos con personas que nos pueden mal influenciar porque su estilo de pensamiento es anacrónico. Entiéndase, un pensamiento del siglo XIX, del siglo I, del siglo cual sea, aplicándolo al siglo XXI, diciendo una serie de cosas para acomodar sus creencias. Es decir, cuando la persona tiene que forzar las escrituras para poder justificar lo que cree, automáticamente estamos en una interpretación totalmente desviada, de abajo. Y precisamente la siguiente pregunta nos dice, ¿cómo podemos ser de arriba y no de abajo? ¿Y cómo podemos notar la diferencia? Cuando yo necesito obligatoriamente forzar las escrituras, ahí se nota que yo soy de abajo. Pero cuando yo dejo que la escritura me hable y busco incluso herramientas y hermenéutica y principios de interpretación que lo que hacen es reforzar el texto, no ir en contra del texto, sino darle vida, darle luz, entonces estoy precisamente evaluando las cosas de arriba y no las de la tierra, aunque precisamente necesito primero la ayuda del Espíritu Santo. No cabe duda que con la ayuda de Dios, con la influencia del Espíritu Santo, podemos realmente notar la diferencia y ser de arriba y no de abajo. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que para ser desde abajo, no hace falta mucho esfuerzo. Simplemente nos podemos comportar como los líderes religiosos que le discutieron al mismo Cristo, que le discuten a quien sea. Todavía hay gente con ese estilo que le discuten a uno aunque uno tenga la razón. No es bueno perder el tiempo con gente que no quiere cambiar, pero si por amor a los que puedan escuchar uno tiene que hacer esa dinámica, esa apologética, esa defensa de la verdad, hay que hacerlo, porque así como Cristo pudo ganar muchos adeptos, así también nosotros vamos a alcanzar a muchas personas para llevarlas a Jesús, desde abajo, desde poquito a poquito, desde lo conocido hasta llegar a lo desconocido, y de esa manera dejar que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos, oh Dios, por esta gran verdad. No tenemos cómo agradecerte todas las verdades y todo el poder que tú viertes en tu palabra en nosotros, para que tengamos vida y vida eterna. Ayúdanos a creer en ti de una manera tan y tan fuerte que podamos convencer a otros con la ayuda de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, oh Dios, para que estas personas sean incluso nuestra propia familia, nuestros hijos, que puedan desarrollar una relación de fe contigo, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hermanos en Cristo, que donde quiera que nos movamos seamos luz y de esa manera las tinieblas desaparezcan, que entendamos, oh Dios, en lo más mínimo que tú deseas para que nosotros podamos compartir con otros lo que tú nos has revelado. También te pedimos que nos ayude a aplicarlo para hacer cartas leídas y que de esa manera lo que digamos sea también lo que vivamos para tu honra y tu gloria. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa
y súper especial lección número 8, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, con el texto a memorizar de Juan capítulo 5 y el versículo 36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó a realizar, esas mismas obras que hago, testifican que el Padre me envió. Juan capítulo 5 y el versículo 36. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989 y también vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, todo pegado, 113@me.com. Recuerden también poder enviar su audio, algún saludo, algún testimonio, cualquier duda o pregunta, incluso cualquier ayuda que ustedes deseen enviar a este ministerio, lo pueden hacer por esa vía ya mencionada y será de gran bendición para seguir expandiendo este programa y seguir produciendo más audios que sean de bendición, no solamente este programa de estudio sistemático de la Biblia. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.